Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala, un programa del Podcast del Águila en el que Edgar Alonso, Javier Chaparro y Adrián Alba les hablaremos de temas poco comunes, temas desconocidos, temas paranormales, temas de vagabundos, mi chapis, de todo. ¿Por qué siempre que dices vagabundos volteas a ver a Chapis o mencionas a Chapis, Adrián? Y he tenido esa duda. Es una incógnita. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Buen rato que nos aventamos de break otra vez. Pues sí, ya es común. Un saludo a las personas que nos escuchan. Feliz equinoccio primaveral. Chapis chamán. El chamán que le da la bienvenida a los primeros rayos de la primavera, Javier Chaparro. ¿Cómo estás, Chapis? Disfrutando del polen, de las esporas, del polvo. Hongos, polvo, Sí. de todo, Sí, mi Chapis. Sí. Y pues tampoco me puede faltar ibuprofeno en la receta surtir del IMSS. Edgar Alonso, ¿cómo estás, Edgar? Muy bien, Adrián, muy bien. Contento de estar de nuevo aquí con grata compañía como lo son tú y el señor Chapis. Eres el paliativo en esta En este cáncer, es en un este tratamiento dolor. paliativo en este cáncer llamado Podcast del Águila. Y un saludo al Tomás Cerda para que dejes de estar molestando, Tomás. Saludos. A Denise Maltos, a Erika Caldera, tú sabes quién eres, Erika. Muchachos, el día de hoy traemos un tema que a nuestra gente le va a gustar mucho. Es un tema poco común, poco conocido, poco tratado. Incluso batallamos para encontrar la información. Ustedes más bien, porque yo no he hecho ni madre más que conectar los cables. Pero el día de hoy, ¿qué nos traes, Edgar? A la madre, yo. Aquí a Frontera Anómala. Es un tema muy interesante, Adrián, que no tiene una explicación ni tanto científica ni tampoco sobrenatural todavía, ¿ok? Es el llamado síndrome del tercer hombre. Síndrome del tercer hombre. O efecto, o también se le refiere como el efecto del tercer hombre. El efecto de la tercera... No confundir con oigo pasos en la azotea. No. Yo he tenido amigos que han tenido Sí. el síndrome. Sí, por... el tercer hombre, pero en su casa. Sí. por hombre no es una referencia a una entidad universal, o sea, no hacia una persona del género masculino, sino hombre como en humanidad, o sea, una referencia Síndrome hacia... de la tercera persona. De la por tercera aquello de la persona. inclusión. Sí, para De la tercera persona. quienes... De la tercera persona. Sí. ¿De qué se trata este síndrome, Que Edgar? A mí me sonaría... Mis pronombres son él, ese, aquello, eso. Loco. Ese vato es ¿Te diste loco. cuenta que la Güey. mitad de lo que dijiste no son pronombres, ¿verdad, güey? ¿No? No, güey, no te metas con Chapis, él sí sabe de gramática, Sí, güey. ¿verdad? Si nos pone una chinga ahorita. Se la hiciste de tos al malandro del barrio, Edgar, ¿no? Al malandro del barrio de la gramática. Bueno, perdón. ¿De qué trata este síndrome de la tercera persona o del tercer hombre? Así lo buscan en Google como Sí, el tercer síndrome hombre. del tercer hombre, les sale información. Así, o efecto, el efecto Efecto. tercer hombre, fenómeno tercer hombre. Bueno, en 1916 eran. Bueno, así a grandes rasgos, Edgar, antes de que entremos en un caso, o nos vas a decir la definición de lo que trata más o menos el... No. Ah, ok. Bueno, a grandes rasgos, hay casos de personas que te juran y perjuran que en una situación de riesgo de vida o muerte, una situación De gran estrés, de gran de estrés, mucho peligro. Sí. de que la persona está como en peligro mortal, juran y perjuran que alguien les ayuda, que se les aparece alguien que les dice, incluso una voz que les dice, salta, agáchate, y la persona se salva. Ya en muchos casos, no poco documentados, sino como que más bien ha faltado el interés de recopilarlos, ¿no? O sea, Sería mucho trabajo porque yo hacerlos. te Sería aseguro difícil, que sí. si tú platicas con alguien, Edgar, o tú, Chapis, de esta situación, un caso vas a escuchar de una persona que te va a jurar y perjurar que escuchó una voz que le dijo, brinca, güey, o agáchate, o no salgas, No, o... es común, por ejemplo, gente que dice que está a punto de ser atropellada en el tráfico diario, sin la rutina normal, Nada y que de común pronto aquí en Juárez. sienten que alguien los jala, que los toma el brazo, o que les da una palabra de precaución, Sí. pero al darse cuenta están solos, o sea, no hay nadie cerca, pero ellos pueden decir, es que vi una persona, tenía rasgos definidos, Sí, escuché su voz, sentí su tacto incluso, pero en una reflexión ya después de
cuando tienes conciencia y te recuperas y recuperas el aliento, ves que no había nadie, estaba solo. Sí, es reportado en el síndrome del tercer asustaste. hombre. Por lo regular reportado una presencia de una persona que te reconforta, que te hace sentir bien, que te hace sentir a gusto, que te ayuda a pasar esa etapa de estrés que tienes, pero también que te guía hacia la solución de ese problema. Te oigo muy bajito, Edgar. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Y qué te parece si entonces entramos al primer caso de los que traemos el día de hoy? Claro, claro, fíjate, ahorita que mencionabas eso, Edgar, yo ahorita lo que estaba leyendo, yo no sabía que el último sentido que permanece en tus últimos momentos de muerte es el oído. De hecho, el oído sigue funcionando, bueno, a lo que leí, incluso después de que ya no tiene signos vitales. Mira, Le prendió la un pinche respuesta cohete, ve, corta es hasta se paró Edgar como que no, güey, a mí no me vas a... La respuesta corta es sí, y la respuesta larga es no mames. Te voy a decir Ok. por qué. Puede ser que el oído sea el último sentido que se pierde, pero hay que recordar que el cerebro es el que procesa lo que tú escuchas y el cerebro es lo primero que sufre debido a la falta de oxígeno, ¿ok? Entonces, básicamente, realmente, bueno, de nada te serviría estar oyendo si no puedes procesar esa información en tu cerebro, pero Sí, te voy a contar una historia que a mí me pasó. échale. Estábamos en un hospital de segundo nivel aquí en Ciudad Juárez y nos llegó un paciente. Ese Sí, paciente, no, échale, te escucho. no recuerdo la verdad que tenía, si se infartó o tuvo un EBC, no recuerdo, pero llegó directo al cubículo de shock, ¿sale? Entonces empezamos con maniobras, obviamente por ser una muerte tan dramática, tan espontánea, pues la familia estaba muy alterada. Sí. Entonces estábamos en ese momento todavía dando maniobras de RCP o ¿La no sé. persona llegó ya sin signos vitales o fue súbito así como que su... Ok, llegó con respiraciones agónicas, con todavía frecuencia llegó. cardíaca, sí, llegó mal, nos terminó Ok. cayendo en paro. ¿Ok? Claro, ya. Dimos maniobras, lo sacamos, volvió a caer, lo volvimos a sacar, ¿ok? Pero hubo un momento en el que ya, aparte era una persona ya grande, con varias enfermedades, entonces hubo un momento en el que ya dijimos, pues ya, o sea, ya hay que parar esto, ¿no? Pero la familia, no recuerdo si eran conocidos de alguien, ¿no? Del equipo que estábamos atendiendo. Y yo recuerdo que yo estaba dando maniobras, yo estaba dando compresiones. El RCP, ¿no? El RCP, sí. Mientras otra persona le estaba dando ventilaciones. Entonces entró la doctora que estaba a cargo de ese paciente con todo y los familiares, Adrián. Ay. Ella tenía la intención de que él vieran cómo está sufriendo para decirle, queremos parar maniobras, ¿están Ujú. de acuerdo? Ok, ya te entendí el propósito de eso. Así es. Entonces, el asunto ético detrás de eso luego lo hablamos, ¿verdad? Pero nada más para ponerlos en contexto. Entonces, ya nos vieron y todo, dijo la familiar, la esposa y el hijo entraron, dijeron, paren maniobras. Ok, paramos maniobras. Empezó con una frecuencia que no era compatible con la vida, terminó en algo que se llama sistolia, es decir, que el corazón dejó de latir completamente, el monitor ya estaba en blanco. Entonces la esposa, Adrián, se acerca con el señor, porque me dice, ¿me puedo acercar? Y le digo, sí, claro que sí, despídase de él, antes de hacer todo el proceso tan estresante, tan Desgastante, ¿no? desgastante, así es, para la familia, ¿verdad? De todo lo que es el preparar el cuerpo para que se lo lleve a la funeraria y se puedan despedir de él en su casa. Siempre les damos oportunidad de que se despidan de él antes de hacer todo esto. Sí. Entonces llega la señora y le toca la pierna. Perdón, Chapis. Más o menos así. Adelante. Fue referencia. Sí, le toca la pierna, me acuerdo, y empieza a llorar. Y le dice, mi amor, no te vayas, no me dejes sola, ¿qué voy a hacer sin ti? Adrián, te lo juro, que Diosito me castigue si estoy mintiendo. La frecuencia cardíaca, después de tener yo creo que 1 o 2 minutos ya en la sistolia completa, empezó, ¿sí?
Empezó la frecuencia Güey, cardíaca. O sea, dos minutos de muerte clínica, ¿se puede decir? Eso sin contar todo el tiempo que estuvo en maniobras y todo eso, ¿no? Entonces empezó la frecuencia cardíaca y yo lo vi. Sí. Entonces, claro que nos volteamos a ver mi compañero y yo y vimos al monitor y dijimos, caray, aquí algo está Esto es raro, para ¿verdad? frontera, ¿no? Le Mala? dijimos, señora, permítanos otra vez con su familiar. Cerramos la cortina y empezó la frecuencia a bajar, a tener un trazo, pues, ya que no... empezó ya una frecuencia que no tenía pulso, que el corazón ya nomás estaba haciendo esto, ya sin aventar sangre, ¿no? Ya sin Ok. contraerse completamente. Entonces, cuando vemos eso, dijimos, pues, ¿qué hacemos? No, pues nada, otra vez decirle al familiar que siga despidiendo. Entonces vuelve a entrar la señora, ahora lo abrazó y puso su cara así con él y le decía, es que no me dejes, no te vayas, no sé qué voy a hacer sin ti, tus hijos y esto y el otro. Y empezó por segunda vez, Adrián, la frecuencia cardíaca del señor. ¿Qué rayos? O sea, era una frecuencia cardíaca ya toda sin ritmo, algo, o sea, ya mal, los últimos ya era momentos, agónico, sí, era ya agónico. los últimos momentos de una Entonces, persona. Yo recuerdo que lo vi y yo ya había escuchado lo que tú dices, que el oído es lo último que se pierde, porque no es algo que te enseñan en la escuela, hay que aclarar, solo escuché por ahí. Sí, yo lo saqué de mentiras.com. Entonces, me acerco con la señora y le digo, señora, despídase de su familiar, le digo, él necesita su permiso para irse, está sufriendo mucho, mire el corazón, la frecuencia, o sea, no está, él está batallando mucho por estar aquí con usted, mejor agradézcale y déjelo ir. Entonces la señora empezó a decirle, vamos a estar bien, voy a cuidar los hijos ya estaban grandes, Sí, ¿verdad? pues un despido, Pero ella ¿no? O dijo, sea, yo voy a cuidar a los hijos, vamos a estar bien, tú no te preocupes, fui muy feliz contigo. Jamás, o sea, asistolia total, o sea, la línea así de ti, completamente. El señor ya no regresó, pasaron unos 10 minutos más y ya, pues ya obviamente la señora siguió llorando, ahora sí le siguió diciendo que lo iba a extrañar, pero ya no hubo frecuencia nuevamente, ¿no? Entonces a lo que voy es esto, de que en teoría, aunque el oído sea el último sentido que se pierda, el escuchar, si el cerebro no lo procesa. y que el pues, cerebro no lo procesa, esa es la explicación científica, ¿no? Sí. Pero yo vi todo lo contrario, o sea, yo te puedo decir que yo lo viví en que el paciente sí tenía probablemente ya un daño cerebral por todo el tiempo que pasó sin oxígeno, por todo el tiempo que le dimos maniobras, que ya estaba muy mal y que aún así, cuando la esposa hablaba y le decía que no se vaya, empezaba la frecuencia cardíaca como podía, pero Sí. empezaba de nuevo. No tiene nada que ver con el tema de hoy, No, pero era de algo hecho que es muy interesante. está un poco relacionado porque pues va de la mano. Pero échale, Edgar, échale, vamos a hablar de uno de los casos que conocemos de este síndrome del tercer hombre. Regresando al tema del tercer hombre, después de este paréntesis grande, uno de los primeros casos reportados fue en 1916. Chapi está todo deprimido. Anímate, Chapis. Está viendo al tercer hombre, Chapis. Ernest Shackleton en 1916, Adrián. Ernest Shackleton, aquí se los Eso pongo es. en la edición. Él iba junto con un grupo de personas en un barco. ¿En un barco? Así es. Y ¿sabes dónde están las Islas Georgias del Sur? No, pero Pasando el Esmar que está aquí atrás. ¿no? Más para allá. pasando las torres, pero no sé dónde están, pero presiento que estás a punto de decirme. No recuerdo mal, quería no regarla, ¿Dónde? pero si no recuerdo mal están abajo de las Malvinas, por allá. Yo aquí Oh. les Muy al pongo sur. la ubicación de las Islas George. Donde sea Muy que estén, bien. seguramente hay un Oxxo ahí. Seguramente hay un Oxxo, así es. Bueno, por esos lugares, muy muy al sur, el barco en el que iban se atascó en el hielo. Ok. Entonces dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ya es como el Polo Sur entonces? ¿O es un mar Bueno, ártico? es llegando allá a la Antártida, ¿Por Argentina? Sí, hacia abajo. Ok. Si no estoy mal ubicado, quiero aclarar. Pero igual la ubicación no es tanto lo importante, Sí, es sino la historia, irrelevante, ¿verdad? sí. Bueno, pero Tenía- era mar helado, ¿verdad? Era mar... Sí, Sí, era sí. helado, se congeló. Entonces lo más cercano que tenían era un
puesto de unos Un cazadores campamento. de ballenas, así es. Ok. O de un estudio, un puesto científico, algo así. Pero era lo más cercano y estaba a 1,000 kilómetros. 1,000 kilómetros, es como ir de Ciudad Juárez a Chihuahua y de regreso. Y Ay, todavía irte a Villa Ahumada por unos burritos, ¿no? Y son Sí, pues son 5, 3, 8, para la 9, gente 5. que no sea de aquí de Ciudad Juárez, pues 1,000 kilómetros, pues son 1,000 kilómetros. Es un chorro. Gracias a Dios por el sistema métrico, que es lo mismo, excepto en Sí. Estados Unidos y en Inglaterra. Pero échale, por favor. Bueno, fueron caminando él y otras 2 personas más. ¿Ok? Quisieron ir caminando hacia ese puesto. Y en el estrés que tenían, porque era una tormenta, había una tormenta invernal, una tormenta polar se le llama. Estaba muy frío, todo se empezó a congelar. Tienen condiciones ambientales muy extremas, ¿no? Sí, Sí, son donde te temperaturas de mueres. menos 80 grados, menos 70 grados. O sea, son vientos que de hecho te pueden asesinar en menos de un minuto. O sea, te congelas, güey, ahí. De los que siempre vas sonriendo, siempre Sí. vas así, güey. Caminaron, pero él decía que él veía una tercera persona. Por eso de ahí se llama, de ahí De toma ahí el se nombre, origina el síndrome. nombre. Ah, ok. Así es. Él veía a esta tercera persona que iba enfrente guiándolos, Adrián. Era el solo hecho de verlo, era algo luminoso, era algo que los reconfortaba, que los hacía sentir a gusto, que los calmaba de todo ese estrés que traían y todo ese miedo de morir congelado en algún lugar del mundo donde nadie te va a ir a reclamar jamás. Edgar, una pregunta. ¿Esta persona entonces fue colectivo? O sea, o nomás él lo estaba viendo. Él lo vio. Él. Sí, Él. él fue el que lo registró más adelante. Ya. Por eso la historia está basada Ah, en lo que él vio. El Ok, señor- en su el señor experiencia, en su Shackleton. experiencia. Shackleton, el sujeto apellidado es. Shackleton. Sí. Era Pero él, fíjate el otro y el guía que No, tenía. eran 2 más. Ah, ok, ok. Shackleton y el guía. El Sí. el ser el Mm. tercer hombre. Ujú. Por fin llegaron, se salvaron. Y él le daba pena, le daba vergüenza porque él era líder de esa expedición. Entonces, como el líder le daba vergüenza decir, oye, pues es que yo vi a alguien más. Venía siguiendo a un señor brilloso. güey. Exactamente, porque el líder, pues, a veces no se permite ciertos tropiezos, ¿no? Que eso es un Entonces, mal líder porque un buen líder reconoce sus debilidades y se las hace saber a su grupo. No, pero yo me imagino que es, por ejemplo, un capitán de Estoy barco. estudiando administración, güey. Por eso échale, Edgar, por Un favor. capitán de barco, un piloto de avión no te puede decir, no, pues salvé a la tripulación por chiripa, güey, porque por instinto, pues porque... según Adrián, sí, güey. no Bueno, puede- Sí, o sea, ya imagino al rotero diciendo, pero no se estándar y a ver cómo nos va. Bueno, ya. Señora, soy enfermero, no sé poner medicamentos, es la primera vez, así que esperemos que nos vaya bien. Pero los espíritus me guían. Sí. Bueno, esta persona fue guiada, ok, bueno, cuando ya llegaron, perdón, él les confesó, les dijo, ¿saben qué? Yo vi una tercera persona con nosotros. Y en esta historia la característica es que las otras 2 personas también lo vieron. Por lo regular, las visiones se presentan en una sola persona, pero Sí. en esta historia, que es la primera registrada formalmente, okay, tenemos que todos vieron a esa tercera persona y todos coincidían en las características, que iba de color marrón, que iba enfrente, los iba guiando, que se sentían a gustos y que estaba muy iluminado. Esta persona desapareció, no saben qué pasó, o sea, como que no la trataron de buscar, como que no hubo un punto en el que dicen, oye, güey, el güey que iba enfrente con nosotros, o sea, no hay datos de eso, Edgar, como que... Mira, cuando iban platicando, él no se metía en las pláticas, él haz de cuenta que no estaba. Sí, un ser ausente, vamos a Sí. decirle así. Pero Shackleton decía, es que yo cuando los cuentos van 3 y yo somos 4, pero cuando interacciono con todos nada más hay 2. Por eso es lo raro y lo que le llamaba la atención de esta tercera persona, de este tercer hombre. De ahí, pues, se originan ciertas teorías, ¿no? Más espirituales, que puede ser un ángel, que puede ser un espectro, un fantasma. O hasta psicológico, ¿no? Decir, o sea, es el subconsciente, güey, o sea, el subconsciente siempre, pues, está inaccesible, pero a lo mejor estos bloqueos que está el cerebro reptil, que es, vamos a la pirámide de Maslow.
de las teorías de las necesidades. La primera necesidad es la de supervivencia. Sí, comer, La- comer y la- dormir. Sí, las necesidades básicas. Entonces, también en la psicología está el cerebro reptil, que es el más primitivo, así se le llama cerebro reptil, que es el cerebro también que te ayuda a sobrevivir. Y luego va el cerebro... Ahí se los debo, aquí se los pongo en la Sí, edición. la amígdala que te mantiene en estado de alerta constante, güey, Sí, para- son los tres cerebros. Es el mismo cerebro que tenemos, pero digamos que son tres como núcleos, como rellenos de capas, por así decirlo. Podemos incluso mencionarlos como psicológico, ¿no? O sea, de decir, a lo mejor es uno de tus cerebros, o sea, una de tus funciones más básicas del cerebro, vamos a decirle de supervivencia primitiva. De que a lo mejor te dice, uga, uga, buga, o sea, ¿sabes cómo? O sea, güey, vete para allá, o sea, o brinca. O podemos manejarlo del lado espiritual, o sea, será el ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Cuando existen, ya que estás hablando de psicología, Sí. todos tenemos diferentes formas de afrontar problemas. Algunos lo niegan, otros se hacen ciertas ilusiones, otros lo enfrentan, ¿verdad? Todos, otros le dan la vuelta. Todos tenemos diferentes afrontamientos, se le llama. El imaginar cosas, el decir, ok, no tengo dinero, pero yo me pongo a imaginar que tengo mucho dinero, que me gané la lotería, etcétera, ¿no? Para que durante ese pensamiento que yo tengo, mientras dure ese pensamiento, se me quita el estrés de lo que es la realidad. ¿Qué es lo que le dicen la fuerza de atracción, no? El secreto y esas cosas. Pues de no que- te llega el dinero, ¿verdad? Sí. Pero durante ese tiempo que tú te estuviste pensando de esa buena forma, Te liberaste. se te liberó el estrés y te calmaste hasta que luego llegas de nuevo a la realidad, ¿verdad? De que hay que pagar algo, que te cortan la luz, etcétera. Ese es un ejemplo. Ok, durante ese tiempo tú estás más relajado. Entonces se puede también una explicación, ¿verdad? De ciertos psicólogos era que era parte de su afrontamiento De al la estrés realidad, sí. de quedarte en esa situación. O sea, negaban la realidad, o sea, como que no les gustaba y en su cerebro ellos lo trataban de mitigar ese pesar. Proyectaban, así es, una persona que era el que los iba guiando y era el que los Sí, reconfortaba. porque debemos recordar que era un trayecto donde están en riesgo de morir, o sea, no era una caminata por la nieve viendo el paisaje, o sea, los va todo el tiempo, estaban con riesgos de morir congelados, de En la tormenta vientos en polar. contra, sin visibilidad. Un oso polar, güey, o sea, un hoyo, Una trampa de nieve. Sí. una trampa de nieve, o sea, era una situación extremadamente estresante. Pero ¿qué otro caso hay, Edgar? Pero mira, unos años más adelante, Es un cuenco tibetano que tenemos Ujú. aquí. unos años más tarde, un británico llamado Frank Smith, Sí, lo que te decía que te subieras más el micrófono. que por cierto, Shackleton era irlandés Irlandés, y el señor Frank Smith era, pues es de inglés, inglés, bueno, británico. British. Él fue una de las primeras personas que pudo escalar en Monte Everest. Qué chapiz. Qué chapiz. No, me pensé ¿Te contó pensé buen en chiste el tercer hombre o qué? la analogía que su nombre es Frank Smith, en México sería Francisco Gutiérrez o Francisco Hernández, el nombre más común que pueda ser Frank Smith. Sí, es que suena muy imponente acá en pero allá era un PPP. Muy bien. Perdón, ¿era escalador del Everest? Después de esta brillante Sí. aportación de Chapis. Fue el primero que No, escaló. No. Fue dentro de los primeros con registro de que escalaron. Ok. El Everest. Él tuvo ciertos problemas en su ascenso. Y llegó un punto en el que, estando a cerca de... Son alrededor de, ¿qué es? 300 metros, 1000 pies. ¿Cuántos son 1000 pies? Como 300 metros, ¿sí, no? No sé, Más o déjame menos. te hago No, la 1000 pies com- es... Sí, 3 pies más o menos es un metro. Como a 300 metros más o menos de llegar a la cima, él tuvo que descansar. Ok, Y se apartó del grupo con el que iba. ¿Cuántos pies, Edgar? 1000. Él se apartó del grupo con el que iba. Entonces ahí en el frío, con la falta de oxígeno... Son 304 metros. Fíjate, casi latino, güey, Casi. casi. Sí. Ok, él con el frío, la falta de oxígeno, también el estrés, el miedo a la muerte,
empezó a ver a una... Porque a mayor altura hay menos oxígeno respirable para nosotros, entonces eso te puede generar una hipoxia, o sea, pues te afecta las funciones neuronales, puedes quedarte desmayado y morir, nomás por estar más arriba. Así es. De hecho, bueno, él vio a una persona que era el que lo reconfortaba también ahí, ¿no? Y el que lo hacía sentir seguro. Y una de las explicaciones que dan, Chapis, es la que tú dices, ¿verdad? Que por la falta de oxígeno, pues fue una alucinación. De hecho, muchas personas que ya están a punto de morir empiezan a ver imágenes. Que luego cuando regresan, ya sea por maniobras de RCP como las que decíamos ahorita. Como el supuesto túnel de luz, ¿no? Que uno ve en su momento final. Que existen explicaciones que porque las neuronas empiezan a aventarse estímulos Químicos, eléctricos, sí. Neurotransmisores, químicos, etcétera, y el cerebro los interpreta de esa forma como si fuera una presencia que casi siempre es un familiar o este túnel de luz. Sí, que eso tú sí está dices. muy triste, güey, cuando ves a una persona que ya está en las últimas, que está hablando como que con alguien que sabes que ya está muerto, porque pues si dices ya, güey, o sea, normalmente eso es como que el augurio de que ya, De que por ya se va. tradiciones mexicanas, o sea, pues es que antes no había tanta información, pero era común en el México de antes, vamos a decir, le voy a decir así, que la persona ya nomás empezaba a hablarle a otra persona que ya había fallecido y ya decían a ya desvariar. por él, ¿no? empezaban con los preparativos de... Bueno, pues pasó con el señor Smith, con Frank Smith, Sí. esto, y esa era la explicación que daban muchos. Entonces Frank Smith dice, no, es que yo la vi, o sea, no me la imaginé, no fue la hipoxia. Y entonces Frank Smith empieza a recopilar información de muchas personas alrededor del mundo, porque se dio cuenta que no era el único que tenía ese tipo de vivencias, de vivencias. De haber experimentado ese experiencias, fenómeno. Así es. Y yo sé que hable mucho, ¿verdad? No, pero no, pues de eso se trata. tengo una historia parecida. Échale. Bueno, no. ¿Personal te no, sucedió? No, no, Ah, me ok, sucedió a mí. ok. Me la contó hace mucho un compañero Sí. del trabajo que, si nos llega a ver, pues lo saludo. No digo quién es porque no sé si. Saludos al Ángel, Por cierto, al doctor. Angelito, al doctor, al Oscar, a Francisco a Javier todos Luevan. nuestros compañeros. Bueno, esta persona, que te digo que no sé si se contentó con que cuente su historia, pero él no es de esta ciudad, era de sin otra. nombres y sin apellidos, puede o no ser real. Guiño, guiño. Guiño, Él échale. vivía en otra ciudad, en Chihuahua. En otra ciudad. En la Entonces- colonia, en el número. Entonces, esta persona iba bien borracho, güey, borrachísimo caminando por la calle. Casual, normal. Casual. Entonces, él dice que iba caminando y que ve a un tipo en la banqueta, güey. Pero dice, había mucho humo, así como el Adrián cuando estaba peando. No tenía una pata de gallo y una de No, cabra. no, pero dice que se veía elegante. Ok. Y que era un Sí, señor sí, y sí. que estaba todo rodeado de humo. Sí. Y dice que le iba caminando y que le dice mi compa a la persona esta, le dice, deja de fumar, te va a dar cáncer. Y le dice esa persona a mi amigo, y tú súbete por la banqueta, te van a atropellar. Se sube a la banqueta, ¡pum! Pasó un carro rápido. Que lo pudo haber atropellado, que se lo hubiera Así es. llevado. O sea, que si no se sube a la banqueta en ese momento, lo atropellan. Él dice, ni el diablo me quiere, porque hace alusión al diablo y porque el diablo le salvó la vida, ¿no? Pero también eso se puede interpretar como el ¿Y por qué efecto un o el ángel no puede síndrome fumar? de la tercera persona, güey. De que esta persona que te ayuda con una situación. Sí, se manifiesta de diferentes formas. Hay Sí. un video en internet muy viejo de una persona que está, un repartidor, a ver si se los pongo, si se los encuentro. Una persona que está como haciendo algo en la banqueta, llega alguien, güey, le toca el hombro, justo cuando voltea, el movimiento de haber volteado, güey, evita que algo lo golpee, pasa que viene un choque y justo con ese movimiento lo esquiva y se ve la imagen. Y en aquel entonces no había estos deepfakes, güey. O sea, ahorita es muy fácil manipularlo. En aquel entonces no lo había. Se ve la cara del mismo güey. O sea, como si viniera del futuro. ¿Sí me explico? O sea, como El mismo se llamó. Sí. A ver si se los pongo. Es que está interesante eso. Porque, Edgar, yo también he escuchado casos, varios, de personas que, por ejemplo, una vez me tocó escuchar entre choferes
un chofer le platicaba, de esas pinches veces, de esas pláticas del río, patrocínanos, que estás en la fila, güey, y estás oyendo a gente platicar. Pues no es muy común Bueno. ponerse a escuchar pláticas de otras personas, pero... No, de esa, No te creas, una güey. situación random, que está, no me acuerdo en dónde estaba. Sí, que hablan para todos, ¿no? Que- Que en la fila ellos hablan para todos. Y le platicaba uno al otro que el guardia de una caseta llegó un comando armado y se quiso el Adrián meter. así, güey. Ay, yo hablando con Y el luego que tercer le hombre, pero contesta, acá. Él era el tercer hombre, güey. Me da miedo que ustedes no sean reales, güey, que yo esté en coma, güey, todo esto sea un sueño. Pero bueno, el caso es... sueño culero que Sí, tienes, güey, güey, pinche no sueño, puede haber sido millonario. Bueno, el caso es de que le platicaba que había llegado un comando armado, nada raro aquí en Ciudad Juárez, en aquellos entonces cuando se puso la violencia muy fea. Y el guardia le platicaba al chofer que les dice, ábreme la puerta. Y él pues se choquea, o sea, Se paraliza. sí, se paraliza. Se impacta. Sí. Y él escucha una voz que le dice, tírate al piso. Entonces, pues ahora sí que flojito se deja caer. A lo mejor se desmayó del miedo, él se deja caer. Justo cuando se deja caer, sueltan los balazos los Sí, los malandros. agresores que se presentaban en, y en no el le acceso. dieron. Sí. O sea, los esquivó así que por una fracción, ¿sí me explico? O sea, entonces, pues le tiran, ven que se baja y pues se fueron, güey. Entonces, este señor se salvó por una situación que él escuchó una voz. Precisamente de aquí viene este tema, porque si ustedes se ponen a preguntar, y yo te aseguro que más de una persona de las que nos está viendo tiene una situación que conoce parecida, güey. De una persona que escuchó una voz o que vio a alguien. Chapis, tú mencionabas ahorita de un piloto también, ¿no? Sí, es uno de los poquísimos casos registrados y documentados y un tanto más reciente porque fue en el año 2004, pero hace como 9 años. Oye, es que dicen 2004 y para mí se me figura que fue ayer, ¿verdad? Ya Pero sé. estamos en el 2023, güey. Sí. No sé. ya. Hace 20 años, Cristo, ayúdame. Mi Y sí. vida se está yendo. Oye, un paréntesis con lo que dice Adrián. Ayer precisamente me dice una paciente, es que mi mamá quería que le sacara cita a la mamá para algo. Me dice, es que mi mamá ya está grande, tiene 36 años. Y yo así de, ¡cállate! hocico". Mi juventud. Perdón, Chapis, continúa. No por amanecer adoloridos te- en la mañana significa que estemos, o sea, todavía estamos jóvenes de espíritu, güey, no. Sí, pero ya no responden las piernas. Tenía que sacarlo porque ya lo tenía ahí desde hace rato. Es que sí duele, güey, sí duele. Sí, tener 30 años de edad sí duele. Literal. Güey, Es- yo cuando me dijo eso le iba a dar hacia el escritorio, pero en eso que hice sí me dio un torzón en el cuello. El tercer hombre, el tercer hombre te salvó. Se me torció el cuello y me quedé así, "Ah, está bien". No, es verdad que esto está... por eso es un tema difícil de desarrollar y de tratar porque se basa solamente en Mera experiencias. anécdotas personales, testimonios. Y Es en la meramente reputación de la testimonial. persona, Sí, güey, sí, porque sí. es que, ¿cómo que le compruebas a alguien que a lo mejor el guardia ese, que te diga, es que No. yo me salvé Ujú. así, güey? Cualquier persona ajena va a decir, pinche mentiroso, perdón por el pinche, mentiroso a esta persona. Sí. Pero, o sea, ahí nomás queda tu credibilidad Sí, y pero, tu reputación, sí. como los abducciones ovni. O sea, hay gente que de una reputación intachable que Por cuenta su ejemplo, historia. un tema sensible que fue el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Pues saben lo que sucedió, es fácil saber qué pasó ese día, pero gente que sobrevivió a esa tragedia ese día también mencionan este caso de que alguien los salvó, de que ellos cayeron desde grandes alturas o que estaban envueltos entre escombros o entre incendios. Y ellos decían, a mí alguien me jaló, a mí alguien me salvó, a mí alguien me atrapó en la caída, a mí me dijeron por dónde irme. Entre todo el caos dices, pues sí, ¿verdad? Alguien debió haber sido, pero sí, hay muchos testimonios de gente que dice que fui salvado en último momento por un desconocido que se apareció y que no he vuelto a ver nunca. Precisamente hace tiempo leí la historia de Di Francesco, el último en salir de la segunda torre gemela antes de derrumbarse. Pues tal vez sea el caso. Ese fue el caso el que estabas comentando. Él
no hallaba la salida y una mano lo agarró, lo jaló y se lo llevó por todos lados hasta que salió. Fue el último en salir de esa torre antes de que se derrumbara. Dice, cuando salí nadie me estaba agarrando la mano. Para hacer una mera alucinación visual o auditiva es como un fenómeno muy prolongado, ¿no? O sea, como que dura demasiado tiempo para que sea un alucin, no sé. Y aparte, pues hay el testimonio de estas personas dicen que no solo es por el sentido de la vista y del oído, sino que incluso se sienten jalados, que se sienten levantados por alguien más. Claro, las enfermedades psiquiátricas que se presentan con alucinaciones, sobre todo visuales, por lo regular no es alguien reconfortante, ni es alguien que te guía o que te ayuda. Por lo regular es alguien molesto, Como alguien, una pesadilla, ¿no? algo que te da miedo, alguien que está ahí viéndote, alguien que está haciendo cosas raras o que está deforme o que incluso te habla y te dice que hagas cosas que no quieres hacer, como es el caso de la esquizofrenia, ¿ok? O lo ves en periodos en el cual vas a convulsionar, por ejemplo, en esta epilepsia, sí. Por ejemplo. Entonces, no es común en las enfermedades o en los trastornos psiquiátricos sentir ese alivio o porque es un factor. Ya te entendí lo que estás tratando de decir. Es un factor común. Obviamente nosotros estamos hablando esto pues desde un punto de vista nomás para informativo. Pero podría ayudar a como que descartar de decir, es que fue colectivo, fue pánico colectivo, o fue psicosis, o fue... Sí. No fue o sea, de los casos que hablamos ahorita, Di Francesco, Smith y Shackleton, no fueron casos dados por una enfermedad como la esquizofrenia. Sí. Porque la esquizofrenia, esa presencia no es una presencia confortante, es una presencia molesta. Okay, no es el caso de la epilepsia porque pues no padecen convulsiones, por ejemplo, o no padecen alguno de los síntomas con los que la epilepsia se puede presentar, que a veces no siempre es alguna convulsión, como la conocemos todos. Sí. No voy a dar... Convulsiones, vamos a dejarlo así. Ok, entonces... es lo característico de esta situación que la presencia se da en condiciones de estrés muy grande o de aflicción muy grande. 2, es reconfortante. 3, te puede ayudar a resolver alguna situación en la que estás. O salvarte la vida incluso. Como la de mi amigo que lo salvó él. Les quería practicar rápido también el caso documentado que yo estaba mencionando, que no terminé, fue el piloto de NASCAR llamado Dale Earnhardt Jr. Aquí lo pongo en la edición. Disculpen el alemán, pero no puedo pronunciar bien, no sean indulgentes, no pidan demasiado de mí. No, es inglés estadounidense, perdón. ¿Hasta dónde llega el ego y la soberbia de Javier que se pide disculpas a sí mismo? Pero bueno. Para que lo levante. Dale Earnhardt Jr., hago hincapié en el Jr. porque su papá era piloto de segunda generación, su papá también había sido piloto de carreras de autos NASCAR, un competidor profesional. En una de estas competencias que tenía justo... En una de las vueltas que tenía, su carro sufrió un accidente, sufrió una volcadura aparatosa, obviamente, pues, saben, las velocidades a las que compiten, el carro, aunque sea con estos protocolos de seguridad, una jaula metálica y todo esto, pues quedó hecho pedazos. Pues se desarman y quedan. Y aparte, se incendió, quedó envuelto en una esfera de fuego, de llamas, por el combustible y todo esto. Y él sobrevivió, piloto, Dale Earnhardt Jr. sobrevivió y él comentaba, sobrevivió con heridas, con quemaduras de tercer y segundo grado, pero vivió para contarlo. Y él decía que él estaba consciente en todo momento que durante el accidente él sintió que alguien de su equipo de mecánicos era el que lo había arrastrado de los escombros del fuego, que envuelto en fuego, en llamas. Y él quería saber quién era, quién se había arriesgado, quién se había metido para salvarlo, para arrastrarlo de ahí, y quería saber quién era y agradecerle y decirle, no, pues que yo me salvé porque alguien me jaló, y decían, es que estuviste solo todo el tiempo, llegaron ya a auxiliarte, ya cuando había sucedido todo, y él insistía que alguien había sido, él decía que era alguien de su equipo de mecánicos,
Pero resulta que este evento pues estaba cubierto por todos lados, por los reporteros, por las mismas cadenas televisivas. Hay cámaras dentro de los autos que sirven como para hacer promocionales publicitarios y tal. Entonces ahí se ve en primer plano pues toda la cabina del auto. Entonces pues se puede, ahí le dijeron, mira, es que no hay nadie, no hay nadie, nunca hubo nadie contigo, nadie te acercó, tú solo te arrastraste de los escombros y del fuego. Y decía, no, alguien me agarró por atrás y yo le vi el uniforme de los escuderos, o sea, de la gente que trabaja aquí, de los técnicos. Total, al final la resolución que él tuvo fue que su papá, quien había sido piloto también, había fallecido 3 años antes, en el año 2001. Sí. Entonces él dijo, pues fue mi papá el que me salvó, pues, fue algo más. Pero mencionabas que hay una fotografía, Javier, ¿no? Sí, pues se cubrió la nota, se publicaron varias fotografías al respecto. Hay una fotografía muy curiosa donde justo del accidente, donde se ve que él está en una postura como muy fuerte, como cuando te quieres tú levantar del suelo, pero para levantarte pues tendrías que apoyarte, ¿no? O sea, Sí. tienes que hacer... Entonces él está como levantándose, pero como si alguien lo estuviera sujetando de los hombros o de las axilas. O sea, alguien lo está levantando. O sea, está haciendo este movimiento, o sea, por atrás. Sí. Por atrás. Como si alguien... Ajá, y es el momento en el que él sale del vehículo que ya está pues, destrozado. Se ve que alguien lo jala, pero obviamente pues no hay nadie. Sí, pues no sé, y todo está... O a lo mejor estaba bailando el gallinazo. Sí, pues en esa condición te zafas de ahí como puedes. Se sentó en una tachuela y dijo, ¡ay! O sea, pues que no todo tiene que ser paranormal. No, pues entonces la conclusión... Estaba caliente la tachuela, Sí, como sí. que todavía no fue. ¡Ay, me quemo! ¡Ay! Salió un nuevo paso de baile de ahí. No, pues... medio metro. Se va a llamar el tachuelazo el tachuelazo. Échale mi chapiz. Entonces, no, pues queda el registro también con él. Dice, pues fue mi papá el que me salvó. Pero eso no fue todo. Este piloto, Dale Earnhardt Jr., volvió a sufrir otro accidente grave en el año 2019. Hace unos 5 años, no, 3 años, 4 años más o menos. En el año 2019 sufrió un accidente también de alto riesgo de gravedad, donde creo que fue en un hangar. No recuerdo ya no recuerdo la nota, debí revisarla antes de mencionarla, pero bueno, ahí se puede consultar rápido. En un hangar privado, ellos iban a viajar en un jet privado, él y su esposa y otras personas. Entonces no recuerdo si iban a despegar o si iban llegando, pero el avión desplomó cerca del suelo, no a una gran altura, pero el avión desplomó, cayó y también se salvó pues de forma improbable. O sea, ya van dos que tiene en deuda con el tercer hombre, Dale Earnhardt Jr. Y es uno de los pocos casos documentados en los que puedes decir, cabrón, pues, ¿qué pasó ahí? Sí. Impresionante, chapis. Vamos cerrando, muchachos. ¿Tú, Edgar, te gustaría agregar algo más? Bueno, pues que este tipo de situaciones, aunque no... hay muchas que están documentadas y sin embargo no son tan famosas. De hecho, yo estoy casi seguro de que los que nos están viendo o escuchando Sí. No lo han escuchado, porque la verdad es que... Yo estoy más seguro que de perdida si lo han escuchado una vez. Sí. Vamos a las apuestas, déjenme en los comentarios una torta Davis, te la paela, esa va la apuesta. Me encorazona si ya lo han escuchado, Nah, mejor que pongan si sí o si no. Se puede manejar mal esa encuesta. Oye, bueno, es un tema que no es tan famoso, okay, pero es muy común. Sí. ¿Sí? Y pues que nada, ¿verdad? Antes de irnos, pues comentarles eso de que se pueden seguir investigando. Está muy interesante y sí hay historias impresionantes que podemos en un tiempo de ocio pues leer y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Es algo paranormal o es algo que tiene alguna explicación? Ya ustedes lo dirán. Si tienen un caso en los comentarios, de hecho, a veces nomás nos gustaría saber que si les gusta, déjenos un comentario, es meramente para saber que sí les gusta. Un emoji tirando dedo o lo que sea. No, Chapis, eso es grosero. Fíjate que, bueno, ay, güey, así rápidamente a mí me pasó algo parecido ahora que estuvo esto de la pandemia.
la vez que supuestamente a mí me salió el contagio, porque yo fui de los últimos, o sea, de hecho yo fue reciente que me pasó eso a mí, yo me cuidé mucho. Un día yo estaba dormido y empecé a tener un sueño, güey, en el que yo veía el puente Santa Fe. Para la gente que es de Ciudad Juárez, es donde, pues es el puente internacional. Entonces estaba todo oscuro, pero era una oscuridad que yo nunca había visto. Esto es real, no estoy jugando. Entonces yo veía el puente Santa Fe y yo iba caminando y justo a la mitad del puente, que es donde cruzas hacia Estados Unidos, así en mi mente yo lo veía clarito. Iba a cruzar y me acuerdo que me alcanza mi papá, güey, ya había fallecido. ¿Pero o sea, estabas soñando sí, o en qué estado estabas? Estaba soñando. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, es que voy a cruzar. Y luego me dice, no, todavía no. Y si has visto que hay un cruce en el puente en el que te puedes pasar al otro lado de la calle. Me agarraba, güey, y íbamos flotando porque era un abismo total. Era un abismo. ¿Falleció? Sí. Íbamos flotando y me llevaba al otro lado que te retorna a la avenida Juárez. Entonces me decía, vete derecho y no te regreses. Yo dije, pues me fui. Me desperté, güey. Te lo juro, estaba helado, güey. No sé, creo que había dejado de respirar, güey. Estaba helado. Frío el tacto de tu cuerpo. No sentía ni los dedos, güey. Entonces empiezo a respirar y yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué fue eso? ¿Sabes qué? Ahorita no me acordaba de eso, Chapis, hasta ahorita que lo dijiste, güey. Probablemente a mí también me regresaron de la muerte. Ni la muerte me quiere, Edgar. Chinga. Ibas al cielo, güey. Imagínate que hubieras despertado y digo, ¿por qué huele a humo? ¿Por qué está tan caliente? Sí, pero es real. Sí me pasó eso. Y fue justo en el periodo que supuestamente yo tenía ese contagio. Y a veces que creo que sí había, pues por eso es síndrome agudo, de respiratorio agudo, ¿no? Algo así se llama. Probablemente sí había dejado de respirar, güey. Probablemente me estaba muriendo o a lo mejor se me estaba ahogando con los mocos, ¿va? Pues uno nunca sabe. Pero bueno, ya me pasé. ¿Tú, Chapis, algo que te gustaría agregar? No, pues sería difícil hacer conclusiones al respecto si es un tema que queda abierto. Pues entonces cada quien puede tomarlo como desee. Así es, mi Chapis, así es. Edgar. Nada más, ya había concluido. Bueno, pues a lo mejor te querías aportar algo. No, oye, está interesante esa historia, Adrián, porque no y hubiéramos no hecho un programa y no acerca te de lo eso. conté a gran detalle porque fue, o sea, te lo conté muy rápido porque, o sea, era un camino, había una infinidad de gente. ¿Te acuerdas de los Caballeros del Zodiaco cuando a Shiru lo mandan al inframundo? Que era un camino de gente caminando como zombies nada más, así como en la fila. Sí, el río Estigio. Así lo veía yo, güey. Como el infierno de Dante, ¿no? Que van Era hacia un mar de gente caminando por el puente y había 2 customs o 2 guardias, güey, que le decían, usted, o sea, pásale. Uno de ellos no pásale. tenía barba así larga y No. vestido de túnica blanca, güey. No olía como a carnita asada, pero No. con azufre y con gritos No, nomás era para gente con cuerno y tridente. Era para que cruzaras al otro lado, o sea, porque en mi mente yo así veía la frontera. Sí. Y digo que yo empezaba a caminar o sea, me iba adelantando, güey, ¿sabes cómo? O sea, te das de cuenta que yo me veía como un ser diferente a los que iban para allá. Yo no me veía igual a ellos, o sea, yo me veía como más físico. Y a ellos yo los veía más como etéreos, como espíritus. El narcisismo incluso en la agonía de Adrián, la megalomanía. Pero de hecho, eso se le llama el síndrome de la tercera persona. El síndrome de la visa. Sí, no. Es en serio. O sea, el síndrome del tercer hombre es el que estamos hablando, pero el síndrome de la tercera persona es el darme cuenta, el verme yo y mis personas que ya es cercanas. Ya es un concepto de diferentes psiquiatría, ¿no? demás. Ya es un concepto de psiquiatría, psicología, de psicología, perdón. Sí. Oye, Adrián, pues qué impresionante. Ahorita fuera de cámara se los cuento más a detalle, pero a la gente que nos ve, muchísimas gracias. Recuerden que puedes seguirnos en Facebook. Y si te gustó en Facebook y llegaste hasta este punto del video, güey, lo puedes ver en YouTube. Te lo agradeceríamos mucho. También estamos en Spotify por si tienes mucho dinero. Recuerda que nos puedes comentar, de verdad, nos gustaría mucho saber que hay alguien que sí nos ve. Porfis. Oye, no, también sí sabemos que hay gente que... Es que sí te da poquita motivación, o sea, sí te ayuda porque dices, güey, sí me están viendo, ¿sabes cómo? O sea,
O sea, es nomás para saber que a veces llegamos cansados. No, Edgar ahorita trae los ojos bien rojos. La y- verdad es que después- nos encanta el chisme y quisiera que nos compartieran. Si conocen a alguien que le haya pasado algo así también, que seguro sí. Después de haberse arrastrado Adrián por sus comentarios, yo quiero Ya comentarles sea, que, pinche arrastrado, güey, pero yo más quiero cariño. que no nos dejen Y de... si eres mujer soltera, recuerda que estoy disponible. Oye, no nos dejen de ver, vienen podcasts muy interesantes, Adrián. Tenemos ¿Ah, sí? planeados El de varios Chico Javier. temas interesantes, El varios de invitados Chico Javier. muy interesantes también. Ah, sí, vienen invitados también muy interesantes. Y pues subimos videos no muy seguido, pero pues estén al pendiente. Ahí de vez en cuando métanse a ver si publicamos algo nuevo. Muy bien, y ya aprendí a hacer las fotos así como en Zapia. Bendito, bendito. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bye. que estén muy El bien. podcast del Águila es el mejor podcast. Pero un tono más tenebroso, ¿no? Bueno, bye.